Se me fue. No, bien, hermana. A ver, en su Biblia, hermana, vamos a Segunda de Crónicas 31, 1 al 21. Voy a pedirle a la hermana Escolástico si puede leerme del 1 al 4. Voy a pedirle a la hermana Ibis del 5 al 8. La hermana Ángela, si está dispuesta, del 9 al 12. La hermana Olga del 13 al 16 y la hermana Isabel Erlington del 17 al 21. Primera de Crónica. Segunda de Ay, Crónicas, hermano. perdón, yo y primera, disculpe, hermano. Yo tal vez diga ese. Eh, Segunda de Crónicas 31, ok, 1 al 21. deme un Del, momento. Espérese un momento. Sí. Ok, segunda de Crónica, ahora sí, 1, 4. 1:4. 1 al 4. Dice así. Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino y Jehová, su Dios, Usted está. está en Segunda de Crónicas 31. No, segunda de Crónica, usted me dijo 1, del 1 al 4. 31, 1 al Oh, 21. disculpe, perdón. 31, espérese un momento, disculpe. 31, 31. Ya. Ahora sí, 31. Dice así, segunda de Crónica 31 del 1 al 4. Dice, Por- hechas todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado allí salieron por las ciudades de Judá y quedaron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera y derribaron los lugares altos y los altares por todo Judea y Benjamín y también Efraín y Manaset hasta acabarlo todo. Después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno a su aposento. Dice así, y regaló Ezequías la destrucción de los sacerdotes y de los levitas, conforme a su turno, cada uno según su oficio. Los sacerdotes y los levitas para ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz, para que ministrasen, para que diesen gracias y alabasen dentro de la puerta de los atrios de Jehová. El rey construyó de su propia hacienda para los holocaustos a la mañana y tarde, y para los holocaustos de los días de reposo, y nuevas lunas y fiestas solemnes. Para esto está escrito en la ley de Jehová. Mandó también al pueblo que habitara en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas, para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Gracias, hermana. Hermana Ibis, del 5 a 8. Parece que Ibis no está. No está. Bueno, leo. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. También los hijos de Israel y de Judá que habitasen en las ciudades de Judá dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas y trajeron los diezmos de la santi- de lo santificado de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios y los depositaron en montones. Hermana Olga, o hermana Ángela.
Presente. Del 9 al 12. Ok. Y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de esos montones. Y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc le contestó: desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. Entonces mandó Ezequías que preparasen cámaras en la casa de Jehová, y las personas y en ellas depositaron las primicias y los diezmos y las cosas consagradas fielmente, y dieron cargo de ello al levita Conanías, el principal, y Simeis, su hermano, fue el segundo. Amén. Olga, hermana Olga, del 13 al 16. Si puede. ¿Qué me dijo mamita? No, no le escuché. Que lea del 13 al 16. De Segunda de Crónicas Ok. 31. Segunda de Crónicas 31. Sí. Ok. Del 12. Del 13 al 16. Del 13 al 16. Muy bien, dice aquí. Y, Geliel, Ujú. Azarías, Asasías, Nahat, Asahel, Jerimot, Josabad, Eliel, Ismaquías, Mahat y Benaía fueron los mayordomos al servicio de Conanías y de Simeí, su hermano, por mandamiento del rey Ezequías, y de Azarías, príncipe de la casa de Dios. Amén. Amén. ¿Continúo? Sí, hermano. Sí, terminó del 13 al 16. Ok. Y el levita Coré, hijo de Imna, guarda de la puerta oriental, tenía cargo de las ofrendas voluntarias para Dios y de la distribución de las ofrendas dedicadas a Jehová, de las cosas santísimas, y a su servicio estaban Edén, Miniamín, Jesúa, Semaías y Amarías y Secanías en las ciudades de los sacerdotes para para dar con fidelidad a sus hermanos sus porciones conforme a sus grupos, así al mayor como el menor, y a los varones anotados por sus linajes de 3 años arriba, a todos los que trabajaban en la casa de Jehová para desempeñar su ministerio según sus oficios y grupos. Amén. Amén. También a los que eran contados entre los sacerdotes según sus casas paternas, y a los levitas de edad de 20 años arriba conforme a sus oficios y grupos. Eran inscritos con todos sus niños, sus mujeres, sus hijos, sus hijas y toda la multitud, porque con fidelidad se consagraban a las cosas santas. Del mismo modo, para los hijos de Aarón, sacerdotes que estaban en los ejidos de sus ciudades, por todas las ciudades, los varones nombrados tenían cargo de dar sus porciones a todos los varones de entre los sacerdotes y todo el linaje de sus levitas. De esta manera hizo Ezequías en todo Judá, y ejecutó lo bueno, recto, lo verdadero y delante de Jehová su Dios, en modo cuanto comprendió que el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y de los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo
de todo corazón y fue prosperado. Hermanita, aquí en este capítulo con Ezequías, ¿verdad? Lo que destacó, lo importante aquí, la sinceridad de Ezequías, ¿verdad? Lo que emprende con sinceridad se logra con apreciación. Segunda de Crónicas 31, 1 al 21. ¿Qué es el avivamiento? ¿Qué es lo que hubo aquí en esta ciudad? ¿Verdad? El avivamiento cristiano es un término cultural en que se refiere a un despertar espiritual en un determinado lugar, visto como su proceso de despertar al pueblo de Dios a eliminar símbolos de cualquier adoración ilícita o de cambiar sus vidas. Vemos que Ezequías, al estimular al pueblo de este avivamiento, lo hizo con sinceridad, en consideración a quién, a la gloria de Dios, y él triunfó para dar honor a quién, honor a muchos, consuelo a muchos, incitó a muchos y además destruyó la idolatría para dar ¿qué? Gloria a nuestro Dios. ¿Cómo lo hizo Ezequías? Este rey planeó una gran convocatoria en Jerusalén para celebrar la Pascua. Invitó a sus compañeros del norte que habían sobrevivido al colapso de Samaria bajo el poder de Asiria. Dado que el templo todavía no estaba preparado, ¿qué es lo que hizo Ezequías? Muchos estaban ceremonialmente impuros durante ese tiempo y se necesitaba una adoración apropiada. Llegaron a su oído informes de las inusuales circunstancias de dicha celebración. No estaban conformes a la voluntad de Dios. Ezequías ahora organizó a los sacerdotes y a los levitas para servir en el templo, ¿verdad? Ese fue lo que él hizo. El Señor estaba de acuerdo con eso. El Señor lo permitió al aceptar que la oración del arrepentimiento de Ezequías en favor del pueblo de Dios, que eran los israelitas, incluso aquellos que habían venido del exilio con ellos. ¿Qué hizo el pueblo? Con este avivamiento, el júbilo y el gozo espiritual del pueblo, y con alegría trajeron sus diezmos, ofrendas tal como la ley ordenaba. Las ofrendas eran tan vastas que llegaron a sobreabundar y se distribuyó entre los sacerdotes. Ezequías fue prosperado por Dios. ¿Por qué? Por su fidelidad. Se puede leer esto cuando usted va a Segunda de Reyes 18, 5, 7. ¿Cómo debemos celebrar la celebración de un pueblo de Dios? ¿Cómo hizo Ezequías la adoración del pueblo para Dios? Fue tan devoto esa celebración que se extendió a una segunda semana de Pascua. Al comparar el gozo de esta ocasión, dice algunos lectores, que el escritor lo compara con los días del rey Salomón y la Pascua de Ezequías fue exaltado de la misma manera. ¿Usted se imagina, hermana, esa celebración de gozo en el Señor, cantando y gozo, celebrando esta ocasión para darle todo el beneficio a nuestro Dios? ¿En qué se benefició la reunión de adoración y de oración a nuestro Dios? Y aquellos que vinieron juntos con los israelitas después del exilio, para exaltar a Dios, beneficiar al pueblo y para que otros que no conocían a Dios le podían seguir de ejemplo. Para todos podrían, después de ese exilio, y aquellos que vinieron con ellos, podrían participar de esta gran celebración adorando a nuestro Dios. Primero, ¿para qué lo hicieron? Pudieron descansar y renovar sus almas después del exilio.
Vamos a leer Marcos 6:31 que dice, Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que habían y venían de manera que ni aún tenían tiempo para descansar. 2. Para entusiasmar al pueblo, entusiasmarse mutuamente. Según Marcos 6:33 que dice, muchos los vieron ir y le conocieron, y muchos fueron allá a pies desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron con él. 3. Para que hubiera una mejor relación entre todos ellos como cristianos, según Malaquías 3:16 dice, entonces los que temían a Jehová hablaron a cada uno de sus compañeros, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito en el libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. 4. Para edificarse entre ellos espiritualmente. Según Primera de Corintios 12:26, que dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros le duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. 5. Para el aumento de fe entre ellos. Según Juan 20:26-29, que dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro de ellos, ¿verdad? Tomás llegó y Jesús estando a la puerta cerrada y puso en medio y les dijo, pasa vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no sea incrédulo, Tomás, sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío, Dios mío. Jesús le dio, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. 6. Para convertir a todos los incrédulos, ¿verdad? Para que ellos pudieran ver lo bueno que era Dios. Según Primera de Corintios 14:24 nos dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todo es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así prostrando sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre nosotras o entre vosotros. 7. Para obtener la presencia prometida de Cristo, por eso hacían esto. Vamos a leer Mateo 18:19-20 que dice, otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusiera de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieres, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y por último, 8. Para obtener el Espíritu Santo en su alabanza y oración. Ellos hacían esto entre ellos. Según 1 Corintios 14:15 que dice, ¿qué pues? Oraré en el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Conclusión. Después que dio gloria a Dios, animar al pueblo, Ezequías, de Dios, a los inconversos, que vinieron junto con ellos. El avivamiento estimuló al pueblo a eliminar todos los símbolos ilícitos de cualquier adoración que no va de acuerdo con Dios. ¿Qué hizo Ezequías con toda esa gloria y favor de Dios? Reorganizó a los sacerdotes, a los levitas, para servir en el templo durante las fiestas espirituales del pueblo. Con alegría trajeron sus diezmos y ofrendas tal como estaba ordenada en la ley.
Todas las ofrendas eran tan vastas que la sobreabundancia se distribuía entre los sacerdotes. El Señor prosperó a Ezequías. ¿Por qué? Por su fidelidad. Después de la celebración, el pueblo se llenó de vigor y de entusiasmo a destruir todos los monumentos de idolatría y se exhortaban unos a otros de las ordenanzas públicas. Deberían incitar, dicen, a limpiar cada uno sus corazones, a limpiar sus hogares, sus tiendas de la suciedad del pecado y eliminar toda codicia, toda idolatría y entusiasmar a los demás a hacer lo mismo. Muchas veces las ordenanzas solemnes no son de mayor importancia para la religión personal, familiar y pública, pero en este caso vemos que la mejoría que siguió las ordenanzas solemnes fue de mayor importancia para las vidas del pueblo de Dios y para aquellos que regresaron del exilio, ya que en la última Pascua, cuando el pueblo se reunió con ellos, gustaron de la dulzura de las ordenanzas de Dios, ya que tuvieron libertad para mantener el servicio del templo. En este caso podemos percibir que conforme al mundo religioso de hoy en día, solo las grandes dirigentes religiosas tienen dicha facultad. Pero en este caso podemos saber también que los que disfrutaron del beneficio de la Pascua hasta que celebraron una segunda. Como un ministerio establecido, no reclamaron los gastos que produjo para su beneficio personal, lo contrario a lo que vemos hoy en día, ¿verdad? Observamos también que todo lo que Ezequías intentó para el servicio de Dios fue fervoroso y decidido en su enfoque y dependencia, siendo coherente en lo que hacía, prosperado, sea que hubiera poco o muchos talentos, pudieron procurar, mejorar y estimular a todos los demás que estaban cerca, especialmente aquellos que vinieron con ellos, que no tenían esa disposición que es de Dios como el pueblo de Israel. Así entendemos lo que se emprende con sinceridad. Nosotros entenderemos que lo que se emprende con sinceridad en consideración a la gloria de Dios triunfará finalmente para nuestro honor, para nuestro consuelo durante nuestra vida terrenal y más provechoso en el eterno, en ese día glorioso, cuando sea ese día de cada uno. Según Isaías 11:10 dice, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las entes y su habitación será glorificada. Esa es la iglesia de Cristo. Hasta ahí, hermanitas. Bendiciones. Hermana, muy interesante la enseñanza.